Bueno, vamos a comenzar la clase. Seguramente vamos a hacer un pequeñísimo cuarto intermedio. Este, aunque ya estamos empezando con alguna demora. Lo que estoy viendo que no tengo, no sé si para admitir los alumnos, y no sé si están quedando algunos fuera de... Bueno, vamos a responder una primera pregunta que está acá en el chat mientras esperamos iniciar formalmente la clase. El tema de la asistencia no lo tenemos definido, pero somos muy flexibles en cuanto a la asistencia. De todas formas, sí vamos a tener un registro de asistencia, porque en principio la materia se regulariza con un trabajo práctico. No sabemos si también un parcial. De por sí vayan pensando en ese trabajo práctico a través del chat. Yo les voy a ir haciendo llegar algunas propuestas de trabajo. Básicamente está pensado como algo que debe ser original. No importa quizá la profundidad que puedan tener ustedes sobre el tema, sino el trabajo. Todos los trabajos son necesariamente con una encuesta que deben realizar según la temática que hayan elegido. Supongamos muchos eligen trabajo doméstico. Bueno, entonces espero que no elijan tanto para no ser repetitivos. Otros eligen trabajo de presos. Eso no lo eligen mucho y es un tema muy interesante. Entonces se les pide que hagan encuestas a los empleadores, a los trabajadores y a otras personas en torno a la investigación, a la tesis que ustedes propongan. Después ya vamos a ser más amplios en torno al trabajo práctico. Lo que sí vamos a evaluar, y sobre todo si también tomamos un parcial, aquellos que hayan tenido mayor asistencia, vamos a ser más benévolos en la aprobación de los trabajos prácticos. Y igualmente, si de alguna forma advertimos que hay una mejor y mayor participación tanto en el chat de los Zoom como en el chat de WhatsApp. Al respecto, quiero hacerles una aclaración que enseguida, creo más tarde, lo voy a hacer en el mismo chat. El chat es de derecho laboral, por lo que, y esto nosotros lo hemos inventado antes de la pandemia. Es un instrumento didáctico que se me ocurrió hace 3 o 4 años y que nos ha dado un resultado fantástico, aún en las clases presenciales. En las clases presenciales, en vez de decirle a los alumnos guarden los celulares, generalmente decíamos saquen los celulares, porque ahí había un montón de información que habíamos mandado precisamente para el desarrollo de la clase. En este caso, ustedes tienen el artículo 14 bis, sobre el que vamos a trabajar, entre otros temas. De por sí voy a tratar de ponerlo aquí compartiendo pantalla. Pero, insisto, el chat es de derecho laboral. No me molesta que circunstancialmente, si tienen alguna urgencia, hagan consultas sobre matemática, contabilidad o cualquier otra materia, pero no es la idea. En general, limítense a hacer consultas sobre la materia, porque la idea es que sea interactivo. Nosotros descargamos mucho material en WhatsApp. Ahora lo tienen casi todo ya subido en la plataforma Moodle, pero eso no quita que ese mismo material lo vamos a ir bajando
en oportunidad de desarrollar cada tema, para que en el mismo chat sea motivo de discusión o motivo de análisis por ustedes y por los profesores. Entonces, la idea es que el chat no se vea interrumpido, oh, cómo se regulariza matemática o cómo... Bueno, eso, si quieren, arman otro chat, ¿no? Y les repito, excepcionalmente, por caso de que tengan y no tengan otro grupo al que recurrir, obviamente pueden hacer salir. Pero, insisto, es importante que mantengamos de alguna forma, cuando uno después revisa la conversación, el chat, hasta va encontrando un orden de las unidades desarrolladas con el material que va correspondiendo a cada una de las unidades. Por ejemplo, bueno, al principio yo suelo bajar material más bien entretenido, que ya lo voy a hacer. Yo he preparado crucigramas y sopa de letras y algunas otras cosas para que ustedes se vayan acostumbrando a la terminología laboral. Y también bajamos películas, algunas pequeñas cosas que a veces son con humor. Bien, buscamos que sea ese material de facilitarles a ustedes el lenguaje de nuestra materia. Porque no olviden, derecho del trabajo no es una materia afín específicamente por lo jurídico a ustedes, es afín por la práctica profesional que se convierte en la vida profesional en una de las más importantes. Pero nosotros tenemos muy, muy en cuenta que ustedes no son abogados y que no tienen conocimientos jurídicos ni deben tenerlo porque distrae del objetivo principal, salvo aquellos que efectivamente hacen al conocimiento práctico de la materia. Es por eso que nosotros no abundamos en doctrinas, ni en naturalezas jurídicas, ni en ninguna de esas terminologías que suelen tener las otras materias jurídicas. Nosotros vamos al hueso, a la cuestión numérica, la cuestión práctica que tienen ustedes. Salvo precisamente en estas materias, en estas unidades, en las dos primeras más que nada, en las que necesariamente tenemos que desarrollar algunas cuestiones conceptuales y no meramente económicas o técnicas. Así que bueno, hecha la salvedad, cualquier pregunta que quieran ir haciendo, no me molesta que a través del chat, la condicionalidad, preguntan acá, bueno, no está prevista la condicionalidad, no sé cómo actúan otras materias, los que no estén en condiciones al final del cuatrimestre, y si hay alguna situación de excepción, se los espera un poquito, pero esto es más una cuestión de índole administrativa que de índole académico de la cátedra. No están las fechas aunque de los trabajos prácticos, aunque probablemente lunes o martes ya las estemos difundiendo. Acá preguntan que no están en el grupo de WhatsApp. Bueno, me interesa que estén todos los que puedan. De tal forma que enseguida yo les escribo ahora mi celular, o mejor le voy a dar el correo electrónico, bueno, no sé, cualquier otra cosa. Para que los que no están en grupo de WhatsApp me manden el pedido y yo los incorporo o les doy la clave para incorporarse. Ahí está el teléfono. Sí, no es promocional, estamos estudiando ver de hacerla promocional. Lo que ocurre es que requiere una autorización de la facultad. Ahí la doctora Ugolini presentó ante el resto de los profesores una propuesta de promoción
pero de todas formas requiere un trámite burocrático que no sabemos si el año pasado lo iniciamos y no alcanzamos a que fuera aprobado antes de terminar el curso. Así, de todas formas, la materia se parece bastante a una promoción porque, si bien obviamente les queda el examen libre para rendir, la regularización es muy, muy sencilla. Bien, comenzamos ya con la materia que en principio desarrollamos las dos primeras unidades y necesitaríamos hacer una mención genérica sobre el contenido de nuestra materia, que comprende 3 derechos. Esto, lamentablemente, cuando es presencial, se puede hacer con el pizarrón, y lo hago gráficamente. Lo podría hacer acá compartiendo pantalla y con algún programa que me permitiera escribir, pero ustedes van a tener que poner el pizarrón en la mente y poner arriba derecho social. La materia, si bien se llama Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, yo siempre he propuesto que se llame Derecho Social, e inclusive en algún tiempo se llamó, con la idea de que en el derecho social se incorporan a la protección a todos aquellos hiposuficientes, aquellos que no alcanzan a bastarse a sí mismos y de alguna forma necesitan de la protección del Estado. Esto lo podemos dividir en 2 grupos. Al derecho del trabajo, háganle 2 rayitas, derecho social arriba, y ahí 2 rayitas que bajan, derecho del trabajo, y de la otra flechita, derecho de la seguridad social. Además, el cuadradito de derecho al trabajo lo hacemos con 2 ramitas. Una que va a ser derecho individual del trabajo y la otra derecho colectivo del trabajo. Entonces vamos a tener 3 ramas: derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo y derecho de la seguridad social. Lo que tenemos que tener muy presente es que derecho de la seguridad social y derecho del trabajo son materias autónomas. Se dan en una misma materia porque tienen íntimas correlaciones, pero no tienen identidad. Y esto es muy importante. Cuando tenemos el derecho del trabajo, estamos hablando de trabajadores, ya sea en su forma individual o en su forma colectiva. Es decir, en la forma individual es el trabajador frente a un empleador, frente a su empresa, de la que surgen derechos y obligaciones recíprocos. Surge todo el contenido referido a formas de contratación laboral, a las formas de incorporarse a la empresa, el régimen disciplinario que va a tener, de sanciones, de suspensiones, el régimen de descansos, tanto el descanso diario, anual o semanal, el régimen de despidos, que es lo más importante, el régimen de despidos dentro del derecho individual del trabajo, o régimen de extinción del contrato de trabajo, que puede ser por otras causas además del despido, como renuncia o mutuo acuerdo o jubilación o muerte del trabajador. Esto forma el capítulo más importante, sobre todo para los estudiantes de ciencia económica. ¿Por qué? Porque cuando termina la relación laboral es cuando hay que ponerse a hacer números. Durante la relación también, porque generalmente son los contadores o los licenciados los que hacen la preparación de las liquidaciones de sueldo. Entonces es importante que, y es prácticamente el alimento diario de un profesional de ciencias económicas, esto de liquidar sueldos, a lo que le vamos a prestar mucha atención. Eso es durante el contrato de trabajo. Pero al finalizar el contrato de trabajo, nos vamos a encontrar con las indemnizaciones que tiene que pagar, que son a veces cifras absolutamente exorbitantes. Nuestra ley está en este momento bastante desequilibrada, sobre todo afectando a la pequeña y mediana empresa. Las liquidaciones
las vamos a tratar de ejemplificar y desarrollar, porque no solamente incluyen la indemnización por la extinción del trabajo en sí, sino que por las características del trabajador argentino y las características del empleador argentino, ningún trabajador se anima a hacer ni un solo reclamo mientras dura la relación laboral. Entonces, todas las cosas contenidas, acumuladas, se reclaman en el momento de extinguirse, ya sea por despido, por renuncia, lo que fuera. Ahí dice el trabajador, bueno, pero no me pagaron las horas extras, no me pagaron los descansos, no me pagaron las vacaciones, o generalmente lo que es más grave para el empleador es que no lo han registrado correctamente al trabajador. Esto es el problema más serio que tiene el derecho laboral en la actualidad. No olvidemos que prácticamente el 50% de los trabajadores están al margen de la ley. El 50% de los trabajadores no está registrado. Entonces, todo esto que estudiamos no les sirve. Todo esto no es aplicable a ellos, lamentablemente, porque quedan expuestos a la arbitrariedad del empleador, que hace sus propias reglas, porque al tenerlo sin registrar, ya no va a decir, le corresponden tanto vacaciones, tanto de aguinaldo, etc. No, va a ser la arbitrariedad absoluta. Esa arbitrariedad la termina pagando el empleador muy drásticamente, con indemnizaciones fabulosas, diría yo. Yo les puedo adelantar que prácticamente ningún juicio baja de $1.000.000, así el trabajador haya trabajado 3 meses. Porque esto nos vendría, o nos viene bien a los abogados, pero yo pateo mi propio negocio y trato de que esa situación cambie. Lamentablemente no hay tendencia a que cambie, porque justamente los trabajadores con sus sindicatos y los abogados, tanto de empresa como de trabajadores, prefieren que sean estas cifras impresionantes, porque cuanto más alta la cifra, tanto para el abogado de la empresa como para el abogado del trabajador, se regulan los honorarios. Es una situación realmente muy injusta en algunos casos. Es decir, lo injusto es que el trabajador está en negro por culpa del empleador, que tendría que registrarlo. El principal consejo que yo les voy a dar desde el punto de vista profesional es que registren a los trabajadores, y si no lo pueden registrar, no se dediquen a esa actividad, porque pueden perder la casa, el automóvil y todo lo que han ahorrado tras un emprendimiento donde le cae un juicio de esta naturaleza. Entonces, les estaba diciendo que el derecho individual del trabajo se ocupa de estas cuestiones individuales, la relación individual entre el trabajador y el empleador. El derecho colectivo se ocupa, obviamente, del trabajador en su conjunto, de las relaciones gremiales, de las relaciones sindicales. Estas relaciones laborales y sindicales están para ustedes, felizmente, mucho más acotadas que las cuestiones que surgen del derecho individual del trabajo. El derecho individual del trabajo, en total, las leyes laborales son 100 leyes laborales. 100, 110, 105, pero por ahí. Acá hago una digresión. No olviden que la legislación laboral es muy cambiante. Constantemente tenemos nuevas normas. El derecho laboral es de tal actualidad que no pasa día sin que haya una noticia de importancia. Yo muchas veces las clases presenciales comenzaba llevando el diario o los últimos diarios del día, y hacía el desafío con los alumnos para que buscaran noticias de índole laboral. Y las noticias de índole laboral muchas veces ocupan el 50, 60 u 80%. Ahora tenemos prácticamente todo el ámbito periodístico tras la cuestión del coronavirus. Pero en tiempos normales, y aún hoy, porque gran parte de la legislación que se está dictando está vinculada a la relación laboral. Hoy mismo, bueno, con todo esto de las restricciones, fíjense que el 80% de las restricciones gira alrededor de ¿qué? Alrededor del trabajo, a ver si son esenciales, si pueden trasladarse, si tienen licencia o no tienen.
Hoy salió una resolución, además de las específicas de la restricción, estableciendo que los que estén vacunados pueden o deben volver al trabajo. ¿Por qué dice esto? Desde el marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia, el gobierno dispuso que a los mayores de 60 años y que estuvieran en situaciones de riesgo gozaban de una licencia permanente y paga, cosa que es bastante embromada para los empleadores. Esto ha durado hasta hoy, en que, bueno, si esas personas que están mayores de edad, de 60 o en situación de riesgo, al ser vacunados, ya pierden esa condición de riesgo y deberían volver al trabajo, y es lo que dice una resolución conjunta número 4 entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, que salió precisamente hoy. Nosotros no requerimos en los exámenes temas o cuestiones que hayan surgido en los últimos 6 meses y muchas veces en el último año. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no les vamos a preguntar si ustedes rinden dentro de 3 meses sobre esto que le estoy comentando yo, esta disposición. De la legislación de emergencia que se produjo durante el COVID, vamos a tener que hablar porque ya está pasando más de un año y porque produjo insensiblemente un cambio de paradigma en el derecho del trabajo. Un cambio notable, no digo, justamente fue imperceptible, pero es un cambio profundo en cómo se han considerado durante 100 años las relaciones laborales en nuestro país. Esto no lo ha señalado ningún doctrinario y es una cuestión que yo vengo analizando, pero ¿cuál es ese cambio tan profundo? En la legislación laboral argentina, desde la ley 11729, que yo les mencioné en la clase anterior del año 1934, el despido es libre. El empleador puede despedir libremente, a diferencia de lo que ocurre en Europa y de lo que ocurre en varios países latinoamericanos, en que si no hay justa causa no se puede despedir, y eso es la estabilidad en el empleo. Y nosotros no la tenemos, nosotros tenemos, la propia Constitución lo dice, protección contra el despido arbitrario, que no es estabilidad. ¿Qué quiere decir o qué interpreta la doctrina durante todos estos años? ¿Qué quiere decir protección contra el despido arbitrario? Simplemente que sí puede despedir, aunque tiene que pagar una indemnización establecida legalmente. ¿Qué ha ocurrido ahora con el coronavirus? Que hace un año y ya venía de antes, hay una prohibición de despido. Al empleador se le ha prohibido despedir, de tal forma que, y esto está ocurriendo en los tribunales actualmente, si se despide a un trabajador, puede presentarse y reclamar, generalmente por vía de un amparo, a que se lo restituya, a que se lo reincorpore al trabajo. Esto es lo que se llama estabilidad absoluta. Y esto no existió nunca en nuestra legislación. Durante estos 100 años no había prácticamente ninguna situación dentro de la legislación en el que el trabajador pudiera exigir mantener su puesto de trabajo. Si bien hace unos años se viene produciendo una tendencia a raíz de una ley a la que le prestamos mucha importancia, y por eso continúo con esta digresión. Es la ley antidiscriminación. No me voy a referir, es la 23.592, para que tomen nota, no me voy a referir a la ley, pero es una ley que en los exámenes, bueno, y ustedes lo van a ver, porque también es una ley de origen civil que se ha metido en el derecho laboral correctamente, porque hacía falta, para cubrir una cantidad de situaciones discriminatorias que no tenían suficiente protección dentro del derecho al trabajo. Estas situaciones que afectan por cuestiones de sexo, por cuestiones de orientación sexual, por cuestiones políticas, por cuestiones de actividad sindical, por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de edad,
Esto es muy importante y es como yo les decía en la clase anterior, ahí es donde también tenemos que estudiar un poquito de jurisprudencia, un poquito de los fallos, porque esto, si bien nosotros pretendemos atenernos al texto de la ley, ha habido una creación jurisprudencial muy rica en esta materia y muy importante, porque personas que están en situación de acoso laboral, de acoso sexual o de discriminación sindical o lo que fuera, pueden mediante este instrumento lograr mantenerse en el trabajo. Es un tema muy, muy extenso, pero les repito, tomen nota, ley 23.592, que es muy importante. Cuando hablamos de las indemnizaciones por despido, también tomen nota, un artículo que lo preguntamos hasta el hartazgo, es el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. En la medida que avancemos en las clases van a ver que estas dos normas que yo les menciono son normas fundamentales y en un ratito cuando terminemos el chat, precisamente yo les voy a estar pasando las normas fundamentales, no las normas fundamentales, sino los temas fundamentales. Son, que no sé si los pasé en el chat ya, son 18 temas. Teníamos que el derecho colectivo se da la unión de los trabajadores, y mientras que en el derecho individual del trabajo, esa situación que tiene el trabajador frente a la empresa es de total debilidad, es absolutamente como un menor de edad, es una persona. ¿Por qué? Porque ante la necesidad del trabajo y ante la necesidad alimentaria, en la realidad se da que el trabajador, si no tuviera las normas protectoras, aceptaría cualquier cosa. Hoy en día, si a alguien le propone trabajar por la mitad del salario de convenio o la mitad del salario mínimo, va a ir a trabajar, y si le dicen que hay que trabajar 11 horas diarias, va a trabajar 11 horas diarias, porque la necesidad es imperiosa, es alimentaria. Y de esto precisamente se ha valido históricamente el sector empresario. En el siglo XIX, cuando comienzan las luchas obreras, precisamente es porque al no existir legislación laboral, los empleadores cometían todo tipo de exceso impunemente. Ahora, en la medida en que queda la mitad del sector del trabajo sin cobertura, también se vuelven a dar esos excesos. Consecuentemente, la legislación laboral tiene un principio rector. Ustedes van a encontrar en los autores de nuestra materia que les mencionan muchos principios, no muchos, 5, 6 o 7. Yo creo, y con ello algunos autores más, que el derecho individual del trabajo tiene un solo principio determinante, que es el principio protectorio, también llamado principio tuitivo. El principio protectorio es: ante la debilidad del trabajador, interviene la ley, interviene el Estado. ¿Para qué? Para nivelar las desigualdades que de hecho se producen. Por eso la ley no es equitativa, la ley favorece al trabajador, y de hecho uno de los subprincipios del derecho del trabajo, que se llama indubio pro operario, dice que en caso de duda, se está a favor del trabajador. Indubio pro operario. No me gusta mucho usar el latinazgo ni terminología muy extraña, pero a veces hay léxicos que le dan precisión a lo que uno está expresando. La cuestión es que esto desaparece cuando los trabajadores se unen. Es por ese famoso dicho de que la unión hace la fuerza. Los trabajadores, cuando forman un sindicato, cuando forman un gremio, son más peligrosos que una multinacional, porque muchas veces se invierte la situación, y ese todopoderoso empresario es una pequeña cosita frente al enorme sindicato. Imagínense ustedes,
taller de don Giuseppe, que trabaja con un primo y hace arreglo de chapa y pintura y demás, frente a la Unión Metalúrgica, la Unión Obrera Metalúrgica, sindicatos con múltiples años, con muchísimos años de actividad y un gremio pesado, que por supuesto como gremio tiene un poder económico fantástico, tiene para lo que quiera expertos, por supuesto cientos de abogados, de contadores, de ingenieros, de todos trabajando para ello, frente al pobre don Giuseppe que tiene que tratar de justificar que el primo, él no sabía que tenía que registrarlo. Por las dudas sepan que a los familiares hay que registrarlos prácticamente a todos, inclusive a los hijos, a los hermanos, y en algunos casos también hasta a la esposa. Fíjense entonces el desnivel que se produce, o lo mismo el kiosquito de don José. Don José tiene un kiosquito y tiene una empleada y le cae el sindicato de comercio. Y el sindicato de comercio tiene, es el sindicato más grande de la Argentina, tiene 1.300.000 afiliados. Y el pobre don José, que cuando le entran a discutir, generalmente tienen los mejores profesionales. En el caso del sindicato de comercio me tiene a mí, el de Salta. Les aclaro, yo soy abogado de sindicatos y de empresas, por lo que no tengo una visión unilateral de la cuestión, y creo que comprendo tanto la situación de los trabajadores, que siempre son los que tienen razón, digamos, porque es donde prevalece el principio protectorio. Quiero decir, cuando asesoro una empresa, yo no pierdo de vista que el sujeto de principal tutela es el trabajador y de su situación de indefensión. Y por eso me preocupo que las empresas que asesoro, felizmente, cumplan con la legislación. Esta es un poco la misión que me he impuesto, de que las empresas, si no tienen las cosas en orden, no las asesoro. Pero por el otro lado, siempre he asesorado a muchos sindicatos. Y me van a escuchar hablar mal de los sindicatos. Después, cuando hablemos del régimen sindical argentino, que se llama modelo sindical argentino, van a decir, pero ¿cómo este abogado de sindicato dice semejantes barbaridades contra los dirigentes sindicales y contra la propia ley sindical, que es una aberración? Nosotros tenemos 2 o 3 leyes, lamentablemente, en nuestro sistema, que a mi modo de ver son aberraciones. No es compartido por muchos. Yo diría que en el caso de la ley sindical, no sé si soy minoría, pero hay muchísimos que consideran que es una gran ley. Lo mismo ocurre con la ley de riesgo de trabajo, que para mí es una porquería, es una ley terrible, no. Notablemente a los trabajadores, perdón, porque está, que perjudica a los trabajadores, y tampoco beneficia, aunque no lo sepan, demasiado a las empresas. La ley de riesgo de trabajo es una ley donde se está produciendo un gran negociado, que no lo ha volteado ni lo impuso el gobierno de Menem en la década del 90, y la ha mantenido de la Rúa, Duhalde, Kirchner, Macri, y ahora ni se habla de reformar esa ley, que lo que ha generado es un ejército de inválidos deambulando por los estudios jurídicos buscando protección. Porque, piensen ustedes, la ley de riesgo de trabajo es la única en el mundo en que ha otorgado las cuestiones de la salud de los trabajadores a entidades con fines de lucro. Y las entidades con fines de lucro que buscan el lucro. ¿Y cómo lo logran? A costa de no dar las prestaciones, porque cuanto más prestaciones dan, menor es el lucro que tienen. Entonces, niegan sistemáticamente las cosas evidentes y lo tienen a los pobres trabajadores y a los pobres enfermos y discapacitados dando vuelta durante años para
lograr que se le dé cobertura. Hago estas digresiones en general porque estamos en la parte genérica y quiero que tengan un panorama lo más amplio posible sobre las características de la legislación. Volvemos al derecho colectivo. El derecho colectivo, como reiteramos la idea esa de la unión hacia la fuerza, hace que ya no hace falta que el principio que rija sea el principio protectorio. Ya no hace falta proteger a los sindicatos. Inclusive en países como Uruguay se propugna la libertad sindical. Es decir, que no haya legislación sería la mejor de las leyes posibles en el derecho sindical o derecho colectivo. Aquí el Estado, como siempre ha estado vinculado el sindicalismo a un sector político que es el peronismo, siempre ha estado a expensas de lo que ese Estado le otorga y esos beneficios y esas facultades exclusivas que pueden tener los sindicatos que generalmente son afines a la ideología. Entonces, ¿cuál sería el principio que rige en el derecho colectivo? Sería el principio de libertad sindical. Este es un principio que tiene consagración en la Organización Internacional del Trabajo. En el convenio 87, es el único convenio de la OIT que tiene 190 convenios, el único que le vamos a pedir que lo lean, porque precisamente define lo que es la libertad sindical. Hay una libertad sindical de carácter individual, otra de carácter colectivo. Yo les voy a dar pantallazos de cada punto, pero sin entrar a profundizar en cada uno, porque si no, no alcanzamos a hacer ese panorama general de la materia. El convenio 87 es el que establece la libertad sindical, por la que no puede haber intromisión precisamente del Estado en la vida de los sindicatos, ni puede las empresas tratar de incidir o influir sobre la vida sindical, ni tampoco otros sindicatos deben meterse en la vida de otros sindicatos. Eso más o menos, la ventaja que tiene la materia, les decía, para ustedes, es que a diferencia del derecho individual de trabajo, que tiene muchas normas, aunque tiene una ley básica y sustancial, que es la ley, acá acaban de poner el número, ley 2744, ley de contrato de trabajo. Esta es la ley básica del derecho individual del trabajo, ley que es muy fácil de leer, aunque tiene 270, casi 280 artículos, es muy fácil de leer porque ahí tienen todo lo que tienen que hacer como asesores de una empresa. Generalmente, tanto a los profesionales del derecho como de la ciencia económica, la parte del derecho individual en la vida profesional es la que la tenemos más cerca. ¿Por qué? Porque en el derecho colectivo, cuya principal característica es el instrumento del convenio colectivo, en realidad en Salta particularmente no se celebran mayormente convenios colectivos, sino que nos vienen enlatados de Buenos Aires. De tal forma que sí intervenimos, tanto contadores como abogados, cuando se producen los conflictos colectivos, esto es, las huelgas. De tal forma que el derecho sindical tiene 3 patas, por lo que se les simplifica a ustedes el estudio, no es un 100 pie como el derecho individual, sino es una mesa con 3 patas. Esas 3 patas son: el sindicato, debe haber, para que se mantenga esa mesa, tiene que existir el sindicato, la ley sindical. Para que ese sindicato tenga razón de existir, tiene un arma, que es el derecho de huelga. Si se dice que un sindicato sin derecho de huelga es meramente un mendigo. Y por último, si ese sindicato tiene el poder de lograr conquistas sociales a través de la huelga, tiene un instrumento también muy original,
que es el convenio colectivo de trabajo. ¿Y por qué? Creo que en un punto del programa dice originalidad del convenio colectivo de trabajo. ¿Y por qué es esa originalidad del convenio colectivo de trabajo? Porque se dice que tiene cuerpo de contrato y alma de ley. El convenio colectivo se celebra entre partes, entre un sindicato con personalidad gremial y una cámara empresaria, o a veces una empresa. Pero cuando se celebra, digamos, el caso más típico con una cámara empresaria, el efecto que va a tener no es solamente entre las partes, sino que va a ser aplicable a todos los de la misma actividad. Por ejemplo, un almacenero de Iruya no puede decir que el convenio de comercio no le es aplicable porque no tiene ni interés, ni fue nunca afiliado a la Cámara Empresaria, ni la conoce, ni nada. No, igual va a tener que aplicar el convenio colectivo de trabajo y lo mismo el trabajador que se va a ver beneficiado, no puede renunciar a ese convenio colectivo que lo beneficia, aunque él no haya estado afiliado a ningún sindicato ni haya participado, por el solo hecho de tener la actividad. Entonces, ahí tenemos un pantallazo sobre el derecho individual y el derecho colectivo del trabajo, y entramos a analizar qué es la seguridad social. La seguridad social se la define por el objeto, y dice que tiene por objeto proteger al hombre contra las contingencias sociales. El derecho de la seguridad social tiene por objeto proteger al hombre contra las contingencias sociales. ¿Y qué son las contingencias sociales? Las contingencias sociales son los eventos que pueden producir una pérdida de ingresos o cargas económicas suplementarias. La seguridad social, entonces, está compuesta por eventos que producen pérdida de ingresos o cargas económicas suplementarias. A veces se dice que la seguridad social cubre las necesidades o cubre los riesgos. No, cubre las contingencias sociales, porque las contingencias no siempre son sucesos desgraciados como son los riesgos. Por ejemplo, una contingencia es el nacimiento de un hijo. El nacimiento de un hijo produce cargas económicas suplementarias y es por eso que la seguridad social lo cubre a través, en este caso, de la asignación universal por hijo, y históricamente siempre ha sido cubierta para los trabajadores por la asignación por hijo. De tal forma que las otras situaciones que cubre la seguridad social son contingencias, ahora entro un poquitito en la materia de la seguridad social, contingencias biológicas, patológicas y económico-sociales. Dentro de ellas están las que cubren la enfermedad, cubren la muerte, cubren la vejez, el desempleo, las cargas de familia. Entonces, aquí el sujeto protegido no es el trabajador. Idealmente no es el trabajador porque en nuestra legislación quienes mayormente reciben esa protección son los trabajadores. Pero conceptualmente, por ejemplo, los beneficios de la seguridad social se reciben en los países del Commonwealth, en los países vinculados a la corona británica, por el solo hecho de ser residentes, por el solo hecho de ser habitantes o de pisar el territorio británico. Esa persona ya es sujeto de cobertura de la seguridad social. Bueno, más adelante lo vamos a explicar bien, pero tengan en cuenta entonces esa tajante diferencia en que el derecho al trabajo es de los trabajadores y el derecho a la seguridad social de las personas, cualquiera sea su condición, inclusive incorpora a los ricos, porque los ricos no lo son toda su vida siempre. Entonces hace falta que esos ricos también aporten y que cuando necesiten el amparo de la seguridad social también lo reciban. Estoy viendo algunas preguntas, pero... Las tres ramas, no son, bueno, son las tres patas
un término más criollo. Las tres patas del derecho sindical o del derecho colectivo son la ley sindical, el convenio colectivo de trabajo y el derecho de huelga. Es decir, el sindicato que tiene que existir, el derecho de huelga para lograr conquistas sociales y el convenio colectivo para lograr plasmarlas, esas conquistas sociales. Es el convenio colectivo de trabajo que dijimos tiene cuerpo de contrato y alma de ley. Ese cuerpo de contrato, ¿por qué? Porque se firma como un contrato entre dos partes, pero alma de ley porque llega a lo que también vamos a usar otro, con perdón de todos ustedes, terminología latina, erga omnes, es contra todos los hombres, de tal forma que ese efecto que tiene, efecto erga omnes, es el efecto que le da validez al convenio colectivo cuando es homologado, digamos, se firma el contrato, el convenio, y cuando es homologado por la autoridad adquiere esa fuerza de ley. Ya al ser homologado se convierte en una especie de norma genérica. Por supuesto que esto lo vamos a desarrollar con bastante extensión. Bien, yo quería desarrollar el artículo 14 bis y un poco la historia del constitucionalismo social. No sé si hacer una interrupción porque tengo temor de que no me dé la voz para hablar las 2 horas, pero vamos a seguir un ratito a ver si ustedes tienen en la aplicación o en el WhatsApp que yo les mandé el texto de la ley. No sé si valdrá la pena que lo busque acá, a ver si lo encuentro. ¿Ustedes me escuchan? Ah, no, porque me desapareció la pantalla. Sí, profe, se escucha. ¿Y tienen en la pantalla el artículo 14 bis? No, no me aparece el artículo. Bueno, no sé qué pasó. Porque apliqué compartir pantalla y se me desapareció la pantalla. Esperen un segundito que... Bueno, perdí la pantalla. Acá vuelvo a tener la pantalla. Pero bueno, no vamos a compartir pantalla porque parece que se produce algún... Aunque esto lo hemos hecho, lo he hecho muchas veces, ahí, derecho sindical o derecho colectivo, eso es sinónimo, derecho sindical, derecho colectivo. Algunos hablan de derecho gremial. Vamos a ocuparnos entonces del artículo 14 bis y previamente una pequeña historia sobre lo que se llama el constitucionalismo social. Algo ya hicimos referencia en la clase anterior cuando empezamos hablando de la Revolución Francesa. Prácticamente podríamos decir que con la Revolución Francesa se produce una divisoria de aguas entre todo el pensamiento que vendría en los 2 siglos posteriores, en los que se divide entre aquellos
que propugnan el individuo como suma de todas las virtudes, y aquellos que entienden que el individuo debe actuar en sociedad y consecuentemente debe someterse también a, a la voluntad general. Esto lo vemos, inclusive esto es una pulsión que se presenta permanentemente en la historia contemporánea, desde las situaciones de la Guerra Fría. Da origen prácticamente a las dos corrientes ideológicas que cruzan transversalmente la historia. Por un lado, el liberalismo con su nueva versión de neoliberalismo, y por el otro lado, el socialismo y todas las vertientes que propugnan, aún sin llegar al extremo del socialismo, la fuerte intervención del Estado. Dentro del sistema capitalista mencionamos, creo, y que ustedes lo tienen que tener muy en cuenta, a John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, el economista británico que durante el siglo pasado prácticamente ha sido el mentor de la economía occidental, precisamente a partir de la idea de una participación activa del Estado, es decir, sin llegar al extremo del socialismo, en el que se propugna que prácticamente todas las actividades sean manejadas por el Estado. El keynesianismo es una propuesta intermedia. Pero la cuestión es que esta lucha entre intervención del Estado o no, la vemos hasta hoy día. Hoy la discusión política que están teniendo el PRO o Cambiemos con el gobierno tiene mucho contenido ideológico, en función de que el PRO, a través de básicamente Patricia Bullrich, sostiene que el Estado no debe intervenir con estas restricciones que se están produciendo a las libertades y demás, y el otro sector del gobierno, o no necesariamente el gobierno, de sectores que creen que sí, el Estado necesariamente debe intervenir ante este tipo de situaciones. Pero bueno, la cuestión es que con la Revolución Francesa triunfan las ideas del individualismo, y el Código Napoleón, que fue dictado en 1804, al que siguieron prácticamente todas las legislaciones del mundo, no todas, las del sector occidental y los países latinoamericanos, de alguna forma, también nuestro Código Civil, que ustedes saben que fue dictado por Vélez Sarsfield en el año 1870, adviertan ustedes que prácticamente estos códigos civiles son el código del propietario. De alguna forma buscan proteger la propiedad privada y le dedican miles de artículos a ese fin. Vamos a ver que el derecho del trabajo precisamente irrumpe en el mundo jurídico a través de esta intervención del Estado. Porque, ¿qué decíamos? Ese panorama de grave explotación patronal no tenía freno, y no tenía freno dentro de la legislación civil que le permitía ese uso y abuso de los derechos. Después vamos a ver que el derecho del trabajo llega a tener tal fuerza que hoy algunas cosas que damos por sentadas en el ámbito civil y comercial son tributarias del derecho del trabajo. Esto que vemos de los derechos del consumidor, por ejemplo, es un desprendimiento, si se quiere, de la protección del más débil de la relación. Usando otra terminología latina, el pro debilis, que la legislación debería propugnar protegiendo a todos los que son débiles, no sean trabajadores o no sean trabajadores. En realidad, en nuestro mundo actual,
los más desprotegidos son los no trabajadores, los que no tienen trabajo y se convierten en una especie de paria, que no tienen obra social, no tienen asignaciones familiares, no tienen jubilación, no tienen salario mínimo, y es terrible la situación del desempleado. De tal forma que son sujetos de preferente atención. De tal forma que a principios del siglo pasado, hacia 1904, 1905, los distintos países comienzan a dictar leyes de protección del trabajador. Pero este derecho, un derecho humano fundamental, el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, no había tenido recepción en ninguna de las constituciones más importantes, ni obviamente en la Constitución norteamericana de 1789, ni en la Constitución argentina de 1853, que justamente se inspiraban en los ideales del liberalismo, pensando que los derechos del individuo eran derechos supremos. En Alemania y en primer lugar en México, se produce una corriente llamada del constitucionalismo social. En México, que fue un país bastante revoltoso, bueno, lo sigue siendo, hacia 1917 se dicta una constitución muy imbuida de los derechos del trabajador. Es la Constitución de Querétaro, que fue circunstancialmente capital de México. Esa Constitución de Querétaro es entonces la primera expresión constitucional del mundo con contenido social. La norma en particular está en el artículo 123, que debe tener como 4 hojas el artículo, y es un repertorio muy amplio de los derechos del trabajador. Entre otros, ese que les mencionaba, que la estabilidad del trabajador, que a diferencia de nuestro sistema, ahí se estableció que el trabajador no podía ser despedido de su puesto de trabajo si no era con justa causa. Pero los libros en general tienden a mencionar como antecedente principal a la Constitución de Weimar. Se escribe Weimar. Weimar fue también capital circunstancial de Alemania. En Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial, se producen una serie de gobiernos de tipo socialista y demás, que llegan a dictar esa Constitución de Weimar con pleno contenido social. Paralelamente, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se celebra el Tratado de Versalles, y en el artículo 23 del tratado se establece la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, la Organización Internacional del Trabajo hace 2 años cumplió 100 años, y es allí donde intervienen en forma tripartita los estados, los sindicatos y los empresarios. Luego, diversas constituciones del mundo fueron incorporando los derechos sociales, derechos como el derecho... Bueno, te voy a hacer un comentario sobre el derecho de huelga, pero en general los derechos del trabajador, de limitación de la jornada, descansos, pagos, protección contra el despido, prácticamente lo que tenemos en el artículo 14 bis fue establecido gradualmente en distintas constituciones del mundo. En nuestro caso, en 1949, ustedes saben que nuestra historia está marcada o signada por el advenimiento del peronismo. La cronología de los hechos es la siguiente.
Hasta 1916 tuvimos gobiernos conservadores. A partir de 1916 se suceden 3 gobiernos radicales, 2 del gobierno de Hipólito Yrigoyen y 1 de Alvear, hasta el 6 de septiembre de 1930, en que por primera vez se rompe la normalidad institucional por un golpe encabezado por un salteño que fue José Félix Uriburu. Allí se produce lo que se llama la década infame, una década donde, bueno, había fraude y demás. Estuvo en la presidencia Agustín P. Justo, y continúan con 2 o 3 presidentes, Ramírez, Ortiz, que llegan hasta el año 43. En el año 43, el 4 de junio de 1943, el general, en ese entonces coronel Perón, junto con otros oficiales, produce un golpe de Estado. El GOU se llamaba el grupo de oficiales. Perón asume la vicepresidencia, la Secretaría de Guerra y una ignota y desconocida Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo se convierte en un instrumento político que aprovecha Perón para su crecimiento y para quienes creen en Perón, para el beneficio de todos los trabajadores. En el medio se produce un hecho que es el 17 de octubre de 1945, donde primera vez en la historia argentina se produce una extraordinaria movilización de masas en defensa precisamente del coronel Perón. Perón llega al gobierno con elecciones limpias y mayoritarias, y inmediatamente convoca una reforma constitucional para reformar esa vieja constitución liberal de 1853. Y dicta, no lo dicta él, sino lo dicta una convención constituyente, cuestionada, pero para mi modo de ver mal cuestionada, donde se establecen los derechos sociales de los trabajadores en una amplia gama que también contempla a los derechos de la ancianidad, de la infancia, derechos de las mujeres. Y también habla de la función social de la propiedad, provocando, digamos, un cambio drástico sobre el contenido de la Constitución de 1853, que no contemplaba ninguna de estas situaciones. En septiembre de 1955, Perón es derrocado por la llamada Revolución Libertadora. Y ahí esta deroga, por un bando, directamente dice que queda derogada la Constitución de 1949 y retoma la vieja Constitución del 53. Pero advierten los militares que no podían quitarse todos los derechos, inmensa cantidad de derechos que estableció la Constitución 49, y llaman a una nueva convención constituyente. Esta convención constituyente prácticamente a poco de iniciar se va desarmando. Primero porque estaba vedado o prohibido en el momento de la elección el partido peronista, de tal forma que sacó más votos el voto en blanco que el voto positivo, y luego se fueron yendo los distintos sectores, por lo que la convención casi quedó vacía y alcanzó a dictar un artículo. Había mucha incidencia de los socialistas, que participaron, y eso ha sido muy criticado, en esa reforma constitucional, porque si ustedes piensan, la reforma constitucional de 1957 fue absolutamente inconstitucional, porque la convocaba un gobierno militar, la convocaba en plena vigencia del estado de sitio, con prohibición de un partido, bien, no resiste el menor análisis jurídico. Sin embargo, ha sido convalidada a lo largo de estos 70 años por todas las Cortes de Justicia, y esa norma es plenamente válida, y no solamente válida, sino hasta admirada y reconocida, porque en realidad tiene sus valores intrínsecos. Lo que tiene es una génesis, un nacimiento realmente corrupto. Pero bueno, es lo que hay. Y
en definitiva, tampoco en la reforma que se produjo en el año 94 se tocó la parte dogmática y consecuentemente quedó este artículo 14 bis tal como había sido redactado. Esa es la historia de la reforma constitucional, que les repito, no fue tocada con la importante reforma que hubo en el 94. De tal forma que vamos a pasar ya a analizar el artículo 14 bis. Y ustedes van a advertir que está compuesto de 3 párrafos. No sé, lo ideal sería que lo tengan a mano, y también sería ideal que lo supieran de memoria, pero si se orientan en el texto, van a ver que tiene 3 párrafos. Los 3 párrafos se correlacionan con lo que venimos hablando: derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo y derecho de la seguridad social. Pero también van a advertir que tiene distintos tiempos verbales. El primer párrafo y el tercero hablan en futuro, y el segundo párrafo habla en pasado o en presente, como quieran, pero no en futuro. El primer párrafo dice que el trabajo, en todas sus formas, gozará de la protección de las leyes, y ahí ya tenemos que el tiempo futuro, y que gozará de la protección de las leyes. No hay una operatividad inmediata en la norma. Hacen falta leyes para que sea efectiva. A diferencia del segundo párrafo, que dice queda garantizado a los gremios. Queda garantizado. Ya está garantizado, no hace falta ninguna norma que la complemente. En cambio, en el tercer párrafo, como en el primero, en el tercero dice: el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Corríjame porque no tengo el texto delante. Vuelven a ver que aquí se habla de futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que el segundo párrafo de carácter operativo, funciona a partir de la propia sanción de la Constitución y es operativo. En cambio, el primer y tercer párrafo son programáticos. ¿Qué quiere decir? Que hacen falta normas que lo hagan funcionar. Sin embargo, han pasado 70 años y hay algunas normas que no se han puesto en funcionamiento, por lo que algún constitucionalista de mucho prestigio, como Vidal Campos, habla de la inconstitucionalidad por omisión. Y dice: no puede ser que los constituyentes hayan establecido todas estas normas y algunas de ellas no sean operativas por la vagancia de las legislaturas. Esto los jueces tienen que aplicar. Es un terreno un poco difícil de llegar a establecer la inconstitucionalidad por omisión, porque van a ver que, por ejemplo, en el tercer párrafo habla del derecho a la vivienda propia. Y entonces, si hubiera una inconstitucionalidad por omisión porque no se ha hecho efectivo ese derecho, cada uno de los argentinos tendría posibilidad de presentarse con un amparo, con un recurso, diciéndole al Estado: quiero que me cumplan con el artículo 14 de la Constitución y me den mi vivienda. Sabemos que eso no es posible, sobre todo porque no es solamente la vivienda, sino el cúmulo de derechos que se establecen en estas dos normas. Me refiero al primer y tercer párrafo. Vamos a analizar ahora el primer párrafo. Aquí lo primero que tenemos que advertir es que cuando dice el trabajo en sus diversas formas, primero nos está hablando de sus diversas formas, quiere decir que no es solamente el trabajo dependiente, que es materia del derecho del trabajo, sino que es también el trabajo autónomo o el realizado en cualquier forma.
también está contemplando acá el derecho del trabajador público, porque es en todas sus formas. Es decir, contempla tanto al trabajador público como al trabajador privado. Sin embargo, enseguida vamos a ver, o lo podemos ver ya, que, y esto tenganlo presente, los trabajadores del Estado están excluidos del derecho del trabajo. Es decir, los agentes estatales no se consideran sujetos del derecho del trabajo. Y ustedes dirán, ¿cómo? Si la Constitución, artículo 14 dice que protege a todos, inclusive después dentro de la nómina de derechos habla de la estabilidad del empleado público, ¿cómo no vas a ser sujeto del derecho del trabajo? Bueno, la misma pregunta me la hago yo, pero ¿qué ha ocurrido? La Corte Suprema de Justicia ha dicho que son sujetos del derecho administrativo. Y cuando lo dice la Corte Suprema de Justicia, nadie puede decir nada, porque la ley es lo que los jueces dicen que es. Porque sobre todo si se trata de la Corte de Justicia, ya no hay una instancia superior para discutirle que sí deberían ser sujetos del derecho del trabajo. Esta opinión de la Corte no es una opinión aislada, si bien yo no la comparto, y somos muchos. En general, todos los laboralistas no estamos de acuerdo con esta idea de que los trabajadores del Estado no son sujetos del derecho del trabajo. La Corte dice que son sujetos del derecho administrativo. ¿Y por qué lo dice? Porque el derecho del trabajo está cercano al derecho privado. Y en el derecho público, ¿qué es lo que prevalece? El interés del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Los derechos individuales de los trabajadores deben ceder ante el interés supremo del Estado, ante el bienestar general. Eso es lo que sostiene la Corte, que precisamente es la inversa de lo que surge del propio artículo 14 bis, donde a partir de la expresión el trabajo en todas sus formas gozará de la protección, el trabajo, que es lo mismo decir, el trabajador en todas sus formas gozará de la protección, y de ahí se desprende el principio protector. Sin embargo, la Corte ha dicho, y esto, como mencioné, no está sola en esa opinión, que aunque no nos guste, es en gran parte del mundo se sostiene que los empleados públicos no son sujetos del derecho del trabajo. De hecho, los trabajadores del sector público inclusive están excluidos de los derechos gremiales en algunos países del mundo, o están parcialmente incluidos. Un derecho característico del que suelen estar excluidos es el derecho a huelga. El derecho a huelga, que lo vemos tan natural acá, en la huelga de docentes, en la huelga hasta de policía, de huelga de empleados públicos en general, en el mundo no está tan reconocido. En Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos tiene una legislación muy anárquica para nosotros, porque como es un estado federal, auténticamente federal, cada provincia, cada estado dicta sus propias normas. Ustedes saben que uno puede ser mayor de edad en Florida a los 18 y en Wyoming a los 21, o que puede ser condenado a muerte en Texas y no va a ser condenado a muerte en Massachusetts. Son normas tremendas y que quedan en manos de las provincias, de los estados. Entonces ocurre lo mismo con el derecho del trabajo. Muchos de los estados han establecido para el derecho de huelga de los empleados públicos lo que se llama el 2-for-1 penalty.
2 por 1 penalidad del 2 por 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada día de huelga le descuentan 2. Por lo que en el sector público estadounidense mayoritariamente está prohibido. En Alemania también la tienen prohibido la huelga los sectores superiores de la administración pública. En Japón también está prohibida y inclusive la huelga en Japón de los empleados públicos está castigada, creo que eran 100.000 yen, no sé si la cifra está actualizada, pero tienen multa por ir a huelga. Quiero decir que en algo, porque esa idea de que se rigen por el derecho administrativo es una idea que viene ya desde el Código de Napoleón y que ha sido admitida por la mayoría de las legislaciones del mundo. En definitiva, son pocas las que consideran que son sujetos del derecho del trabajo. Por lo tanto, están excluidos de nuestra materia, lo que es bastante injusto para los trabajadores públicos, porque al final no se estudia en ninguna materia, porque el derecho administrativo no le gusta el tema de los empleados públicos, le gusta la cuestión de las obras públicas, de las grandes, y no la de los pobres empleados. Entonces, generalmente en las carreras de derecho, el derecho administrativo, no sé si ustedes tienen también derecho administrativo, creo que sí. Bueno, generalmente, salvo las características que puede tener el profesor, no es un tema que los apasione. A nosotros sí nos apasiona, y hablamos de la lectura de los derechos de los empleados públicos en clave laboral. En algún momento, porque los deja muy desprotegidos. Les voy a dar un ejemplo anticipando una temática que viene mucho más adelante, que es, volviendo a usar otra, y prometo no usar ningún latinazgo más, pero así está en el programa inclusive, el ius variandi, con B corta. Es el derecho a variar, el derecho que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo. En el sector, en la ley de contrato de trabajo, que está contemplado en el artículo 66, 67, en principio el empleador tiene las facultades de administración y organización de la empresa. En principio dice, usted está facultado para... pero tiene estos límites con relación al trabajador, que son 3 límites. Las medidas que adopte el empleador no deben modificar condiciones esenciales del contrato, no le deben ocasionar daño al trabajador y deben ser razonables. No quiero entrar en profundidad sobre este aspecto de ius variandi. Lo que quiero es marcar la diferencia con el empleado público. Esto quiere decir que en el sector privado, si se quiere cambiarle el horario a un trabajador, como se toca un elemento esencial del contrato de trabajo, no se le puede más que tocar maquillaje, es decir, cambiar de ingreso a las 8 a las 8:30, pero no puede cambiar trabajo vespertino en matutino, ni trabajo corrido en discontinuo, ni poner que en vez de ingresar a las 8 va a ingresar a las 10, porque con cualquiera de las 3, por un lado modifica la condición esencial del contrato, por el otro lado le puede ocasionar perjuicio al trabajador, porque si el trabajador buscaba a los chicos a las 8 de la mañana y le pone que tiene que entrar a las 7, es un cambio que le ocasiona perjuicios. En cambio, y lo mismo ocurre con el cambio de lugar de trabajo. El empleador privado de la ley de contrato de trabajo no puede disponer un cambio, por ejemplo, si se traslada, obviamente si se traslada a otro pueblo, a otra ciudad, es complicado, no puede. Pero aún dentro de la misma ciudad, en una ciudad como la nuestra, que es una longaniza, ustedes saben que es, según mis cálculos, que conozco todo el mundo, es una de las ciudades más largas del mundo. Yo conozco los 5 continentes. ¿Por qué? Porque tiene 32 kilómetros largos, no la tiene ni Nueva York, ni Londres, ni nada.
desde Santana hasta Vaquero tenemos 32 kilómetros. Entonces, si alguien que vive acá en el barrio Milagro, es decir, que trabaja en una clínica en barrio Milagro o en un consultorio, y el empleador le dice, bueno, a partir de mañana va a empezar a trabajar en barrio Santana. No, el trabajador se puede negar, porque capaz que tiene que tomar 2 colectivos, pierde un montón de tiempo, capaz que le altera que no puede realizar el curso que venía realizando. Bueno, esto es para señalarles que en el sector público no ocurre nada de esto. En el sector público, si el empleador dice, bueno, a partir de mañana vienen toda la tarde, y venían siempre a la mañana, no tienen, como el interés supremo, el interés del Estado, no pueden decir, no, yo soy el sujeto protegido, a mí me tienen que respetar el horario y no cambiarme las condiciones esenciales, ni causarme daño, ni tomar medidas irrazonables. Lo mismo si es un cambio de lugar de trabajo, si en la salita que está en el Milagro o el hospital, no sé qué hay, a una enfermera le dicen a partir de mañana usted va a trabajar en Santana, estamos hablando del sector público, no tiene más remedio que, es decir, pierde en definitiva esas protecciones tan particulares que les da el derecho del trabajo. Entonces, recuerden ustedes que para nuestro estudio va a quedar excluido, por suerte para ustedes van a tener un tema menos, si bien creo que hay un puntito que dice régimen de la función pública, es precisamente para que expliquen esto, es decir, para que expliquen que tienen su propio estatuto. Además, por una cuestión constitucional, cada provincia regula las relaciones con sus empleados públicos, es decir, no tiene por qué ser igual el derecho de vacaciones en Salta que en Catamarca o en Chubut, ni en la nación. Cada uno tiene su régimen de la función pública y, por otro lado, tampoco están sujetos a la misma jurisdicción. El derecho al trabajo tiene su jurisdicción especializada en juzgados del trabajo y el derecho público se rige por el contencioso administrativo, lo que también es un problema para los trabajadores del sector público, porque en el contencioso administrativo están los grandes problemas del Estado, del país, de las obras públicas, de las concesiones y demás, y el pobre trabajador al que le aplicaron una suspensión o el empleador le está cometiendo acoso, el jefe, digamos, del departamento lo está acosando, tiene que tragarse un juicio. En lo laboral, los juicios más o menos están de 4 a 6 años. Pero en lo contencioso pueden durar 8. Entonces, y con jueces que no están especialmente predispuestos a favorecer al trabajador, como sí lo es el juez del trabajo, porque el juez del trabajo tiene ese mandato constitucional de protección al trabajador. Entonces, muchas veces los empleadores se quejan de que, ¿cómo? Siempre pierdo juicios. En realidad, si el empleador está bien asesorado, no va a perder ningún juicio. Yo casi no pierdo juicios con asesoramiento de empresario porque lo he asesorado todo el tiempo. Solamente cuando incumplen la legislación laboral es que se encuentran con que el juez es el que falla a favor del trabajador. Y claro que tiene que fallar a favor del trabajador si es la parte débil de la relación. Seguimos con la característica del empleado público, y ya casi para terminar el tema del empleado público, está registrada en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahí es un artículo actualmente espantoso, ¿no? Un artículo que excluía inicialmente y todavía excluye a 3 sectores: a los empleados públicos, a los empleados domésticos, ahora de casas particulares, y a los trabajadores rurales. Como van a ver, los trabajadores domésticos y rurales, y como lo vamos a explicar en su momento, prácticamente no están excluidos, porque el mismo artículo se contradice, están excluidos salvo, pero vuelven y, en definitiva,
los trabajadores domésticos y los trabajadores rurales se les aplica casi íntegramente el plexo del derecho del trabajo y particularmente de la ley de contrato de trabajo. En cambio, de los empleados públicos, esa norma sí sigue vigente y dice, están excluidos los empleados del sector público, salvo dos situaciones que sí vamos a ver en su momento, que son que por ley o por norma estén expresamente incluidos y que hayan celebrado un convenio colectivo de trabajo incluyéndolos. Es decir, hay muchos sectores de empleo público, muchas de las empresas del Estado, en definitiva los empleados de aerolíneas son empleados públicos y se rigen por la legislación privada, y lo mismo de otras tantas empresas públicas. Pero también casos como el de la FIP, el caso del PAMI, ustedes, el PAMI saben lo que es, ¿no? La de los jubilados, que se llama Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ese es el PAMI, también se rige por la ley de contrato de trabajo, porque a una norma específica lo dispone. Y en el caso de la FIP, porque han celebrado un convenio colectivo de trabajo. Entonces, hay algunas excepciones a la aplicación de la ley del contrato de trabajo al sector público. Pero en principio tengan presente que quedaron excluidos porque tanto la Corte Suprema como una gran corriente de administrativistas, los administrativistas también piensan que es materia de ellos, de los profesores o de derecho administrativo, ellos creen que sí, que corresponde que sean tratados. Pero, repito, los laboralistas no pensamos igual. Pero pensemos o no pensemos, no podemos forzar lo que la realidad, a través de varios fallos de la Corte Suprema de Justicia, han establecido que no los incorporan. Entonces estamos en ese primer párrafo, donde el trabajo en toda su forma. Protección. Recuerden ustedes que es lo que da origen al principio fundamental del derecho del trabajo, que es el principio protectorio. Y nos habla de la protección de las leyes, y allí pasa a enumerar 10 artículos no 10 artículos, enumera 10 derechos que ustedes tienen que conocer con cierta facilidad. Lo primero que habla es de las condiciones dignas y equitativas de labor. ¿Esto qué quiere decir? Actualmente ustedes van a encontrar que la Organización Internacional de Trabajo particularmente está hablando de una terminología que no es muy habitual, que habla de trabajo decente. A nosotros nos choca esa designación, porque contrario al decente es indecente, y nosotros pensamos en honestidad sexual, más que nada cuando hablamos de decencia. Pero bueno, es una terminología que está haciendo camino y que en definitiva reemplaza a este trabajo digno. Es bastante parecido el trabajo digno o el trabajo decente. Esto es dentro de los principios que enumera este primer párrafo, quizá el más importante, porque evidentemente hay tras esa enunciación toda una trayectoria histórica de trato indigno y poco equitativo. De todas formas, siguen estando esas inequidades permanentemente, y sobre todo se advierte en algo que no tiene todavía solución, que es la grave discriminación que sufre la mujer en los trabajos de distinta naturaleza. Sigue el párrafo hablando de la jornada limitada. La jornada limitada es una de las conquistas que
en las primeras luchas sociales de aproximadamente 1890, enarbolaban los distintos gremios como conquista, porque eran habituales las jornadas que superaban las 12 horas. En nuestro país recién se alcanza, y creo que les alcancé a explicar, con la primer ley, no es la primera ley, es la ley que nos rige actualmente, es la ley más vieja que nos rige actualmente, que es la ley de jornada de trabajo, que es la ley 11.544, ley del año 1929. Como después, cada uno de estos, yo les dije, el artículo 14 bis es una especie de índice, y cada una de estas cosas que están enumeradas acá, las volvemos a desarrollar en el programa. Yo ya hablé un poco de la jornada limitada, así que seguimos hablando de descanso y vacaciones pagos, que vendría a ser el tercero de los derechos que enumera. El descanso puede ser diario, semanal, mensual o anual. El anual son las vacaciones. Llamativamente son derechos de nueva data, que son relativamente novedosos. Prácticamente hasta la década del 50 del siglo pasado, es decir, hasta 1950, pocos países tenían derecho a vacaciones y los descansos estaban regulados en forma muy limitada. Aún hoy en día hay legislaciones que contemplan muy pocos días de vacaciones, pero hay otros que contemplan más días de vacaciones que la de nuestra legislación. Nuestra legislación establece un mínimo de 14 días hasta los 5 años de antigüedad. En realidad estamos por abajo del promedio mundial. La mayoría de los países establece un régimen de 3 semanas de vacaciones o hasta de 4 semanas, sin importar o digamos como promedio, está más cerca de un mes de vacaciones que de 14 días como tenemos nosotros. Hay otros extremos, por ejemplo, en Estados Unidos no está consagrado el derecho a vacaciones, no hay, les repito, la ley federal tiene poco poder sobre las legislaciones estaduales. Entonces cada estado fija su propio régimen. Pero muchas veces gran parte de los derechos laborales surgen de los convenios colectivos. Pero los que están sindicalizados y alcanzados en inglés, de una mujer que reclamaba, no estaba relacionado a las vacaciones, tiene 14 días de licencia, el empleador le da 14 días de licencia para todo, para que se enferme, para cualquier necesidad que tenga de uso, tiene 14 días de licencia paga. Y ahí estaba el problema del COVID, que tenía que vacunarse y no quería perder un día de trabajo y 2 días si es que tenía algún problema. Quiero señalar que hay derechos que nosotros damos como absolutos y que en otros países ni existen. La cobertura de la enfermedad, ya lo vamos a estudiar. Nosotros somos uno de los países más generosos del mundo, pero más generoso con la plata del empleador, les aclaro, porque las licencias por enfermedad que pueden llegar en la enfermedad inculpable hasta 1 año y hasta 2 años en la enfermedad profesional, en muchos países del mundo no tiene cobertura ni de 1 día o de 2 días. El que se enferma, sobre todo una enfermedad, estamos hablando de la inculpable, la que no se relaciona con el trabajo. Si alguien tiene una gripe, se rompe el tobillo jugando fútbol y demás, bueno, se hace cargo de la seguridad social, pero no se hace cargo el empleador.
Al respecto, quiero, en el programa creo que está todavía, yo a veces, a ver si lo miro al programa. No, no está, creo que no está, que es una mención a los distintos sistemas de relaciones laborales que existen en el mundo. Básicamente yo advierto que hay tres grandes grupos. Uno, el de Estados Unidos, del que estamos haciendo referencia, otro, el de Europa, y otro, el de Japón. El de Europa es muy parecido al nuestro, lo ha adoptado, estamos hablando de Europa continental, excluido Inglaterra, lo ha adoptado prácticamente toda Latinoamérica. Es un derecho laboral que sí tiene presente la idea de la protección del trabajador. En el derecho norteamericano, que ya vimos que no hay un derecho, sino una multitud de derechos, casi no existe el derecho al trabajo en sí, y ni tampoco un principio, los principios protectorios y demás. Así que, pero lo que rige en principio es la libertad. Entonces, salvo la presión que hacen los convenios colectivos o uno de los graves dramas que tenemos los países latinoamericanos es el desempleo, porque el desempleo actúa como un flexibilizador. De nada sirven tantas normas que protejan al trabajador si al momento de ir a buscar un trabajo tiene que arrodillarse y estar temiendo mientras lo tiene de perderlo, porque es muy difícil conseguir trabajo. En cambio, en Estados Unidos, el trabajador dispone de muchas más opciones. Entonces, si convencen las condiciones y es un buen trabajador, a veces es el empleador el que está preocupado de conservarlo al trabajador, y de ahí pueden exigir derechos. Acá, lamentablemente, no es así. Y por último, el sistema de Japón es un sistema paternalista. Ustedes habrán escuchado de la huelga la japonesa y otras particularidades del derecho laboral japonés. Yo he tenido oportunidad de estar y de advertir con sorpresa que, por ejemplo, los trabajadores al comenzar el día, al entrar a trabajar, cantan un himno. Y un amigo me tradujo qué era lo que se cantaba en ese inicio de trabajo, y es un himno elogiándolo al empleador y agradeciéndole y diciendo que es una gran persona y demás. Yo no me imagino acá en la Argentina a los trabajadores cantándole un himno, no sé, a los dueños de la Veloz del Norte o a los dueños de esa empresa como cualquier otra, o a los dueños del Hiperlibertad o cualquiera, que se pongan a cantar una canción mientras hacían gimnasia, ¿no? Eso sí. ¿Y cómo es la huelga japonesa? La famosa huelga japonesa. La huelga japonesa, realmente ellos son muy organizados. La huelga normalmente se hace en septiembre. Y se caracteriza porque usan un brazalete amarillo. Y los trabajadores lo único que hacen, bueno, hay dos variantes de la huelga japonesa. Una donde producen más y otra donde se ponen el brazalete amarillo. Las dos tienen el mismo objetivo, que es avergonzar al empleador. Produciendo más, le demuestran que ellos son más eficientes conduciendo la empresa que el propio propietario. Y si están con el brazalete amarillo, ante la sociedad lo avergüenzan al propietario porque están demostrando que el empleador no es flexible. Esto es impensable para nosotros, de que alguien se avergüence porque los trabajadores están con una banda amarilla.
O si le produce más, chocho, el empleador, tampoco va a hacer mucha diferencia. Entonces, es porque la sociedad japonesa tiene sobre la idea de la vergüenza o de toda una cultura. Y si bien en los últimos tiempos ha cambiado, pero era normal que los trabajadores se presentaran diciendo soy Shirai de Toyota. Es decir, en vez de decir Toyota, decían la empresa en la que trabajaban. Inclusive en japonés se dice al revés, soy de Toyota Shirai. ¿Por qué? Porque están muy orgullosos, se ponen lo que se llama la camiseta de la empresa. Por eso, en Japón hay muy poco derecho laboral escrito. Hay una tendencia al trabajo de por vida, pero no porque el empleador le obliguen a mantenerlo toda la vida, sino porque hay una recíproca admiración, diría yo, entre el trabajador y el empleador, que quieren mantenerse juntos hasta que termine la vida de cada uno de ellos. Bueno, esto es simplemente para dar una idea de los distintos, porque muchas veces damos por hecho que la ley acá es así y eso debe ser una norma universal. Me estoy quedando afónico y debe quedar poco tiempo. Seguimos con el análisis del artículo 14 bis, que entra en su cuarto derecho, diríamos, a hablar de la remuneración. Y lo hace con tres expresiones. Remuneración justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Salario justo, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Es decir, son tres derechos vinculados al salario. La retribución justa es una creación atribuible a la doctrina social de la Iglesia, sobre la que vamos a hablar. Es la que comienza en el año 1893 León XIII con su encíclica, perdón, está en latín, Rerum Novarum, la encíclica de las cosas nuevas. Y luego el magisterio de la Iglesia fue dictando distintas encíclicas, Mater Magistra, Quadragésimo Anno, todas conformando esa doctrina social de la Iglesia, dentro de la cual tiene especial importancia esta idea del salario justo. El salario mínimo vital y móvil también es una creación relativamente reciente. En Estados Unidos existe, pero existe cada estado la estipula. Estaba leyendo, antes recuerdo que estaba entre un mínimo de $8 y un máximo de $15 la hora, el salario mínimo. Ahora creo que hay una tendencia a que sea en todo el país de 15, para que sea de $15 la hora en todo el país. $15, multiplíquenlo por 200, que son las horas mensuales promedio, nos da un salario mínimo de $3.000. No está tan mal, ¿no? $3.000 son, me equivoco, son 450.000 pesos. Bien, está bien que hay un poder adquisitivo menor con esos dólares, no se pueden hacer lo mismo que nosotros hacemos acá. El salario mínimo vital es un parámetro que está descrito en la propia ley de trabajo como el menor salario que puede percibir un trabajador soltero en una jornada normal de trabajo. Hay mucho para hablar de salario mínimo, ya nos vamos a ocupar. Generalmente la prestación por desempleo también se fija en función del salario mínimo. Después tenemos, para terminar el capítulo de salarios,
igual remuneración por igual tarea. Esta es una de las disposiciones que ha sido burlada en cierta forma y que no ha podido convertirse en operativa. Porque la jurisprudencia, esto afecta mucho el trabajo de mujeres. La jurisprudencia, por supuesto la de la Corte, que es la que importa, ha dicho que los empleadores tienen discreción para establecer salarios mayores o menores, siempre que cumplan con los salarios mínimos vitales y con los salarios mínimos de convenio, tienen esa libertad. Por lo que entonces queda hecha pluma esta garantía de igual remuneración por igual tarea, y los hechos demuestran que en el trabajo de las mujeres por igual tarea perciben una... bueno, ya voy a empezar a terminar, voy a ver, no he visto el chat, por si hay alguna... Hay preguntas, ¿qué trabajador excluye el artículo 2? Bueno, dijimos que son 3. Empleados públicos, trabajadores domésticos, que se llaman ahora casas particulares, y trabajadores rurales. Y dijimos que de los 3, rurales y domésticos prácticamente no están excluidos. Se les aplica casi íntegramente la ley de contrato de trabajo. Los únicos que están excluidos, no solamente de la ley de contrato de trabajo, sino del derecho al trabajo, son los empleados públicos. Bueno, acá me han confirmado que sí que tienen derecho administrativo. Weimar es correcto, así se escribe con W. Y acá me confirman que no, aparentemente en la materia de administrativo no ven el tema de empleo público. Eso es gravísimo, porque realmente estamos dejando a un sector muy, muy desprotegido, porque no hay profesionales, ni contadores, ni abogados que se ocupen, o licenciados en definitiva, que se ocupen de esa problemática del sector público. Y es donde se da los mayores abusos, porque si hablamos de trabajo no registrado, los que tienen el peor performance son los trabajadores del Estado. Inclusive, llamativa, irónicamente, hay montones de juicios de trabajadores de la AFIP y del Ministerio de Trabajo, porque están en forma clandestina, están con esos contratos truchos y temporarios. De todas formas, yo suelo hablar un poco de esas situaciones porque circunstancialmente esas situaciones a veces permiten que sean tratadas por el derecho del trabajo cuando el Estado no los ha nombrado en forma regular. Sí, es correcto. La ley de jornada de trabajo es la ley 11.544. Ley de jornada de trabajo es 11.544. La ley de convenios colectivos, por las dudas, no la habíamos mencionado, es la 14.250. La ley de asociaciones profesionales, la ley sindical, es la ley 23.551. Y la ley de conflictos colectivos, que se llama de conciliación obligatoria, es la 14.786. De todas formas, sobre todo estas leyes y todo esto, nosotros vamos a ir volcando mucho material en el chat. No entiendo acá una pregunta, si hay un párrafo más amplio del artículo 14 vos, o 14 bis, supongo que es, si eso es mejor estudiarlo. Sí, después vamos a analizar los otros 2 párrafos. Inclusive quizá con el mayor detenimiento. De todas formas, en la medida, esto recuerden como técnica de rendir el examen, es interesante que ustedes cuando les pregunten sobre determinado tema, comiencen diciendo el artículo 14b dice tal cosa, porque en casi todo, supone, le toca el tema jornada. Bueno, el artículo 14b dice, le toca el tema despido.
El artículo 14 dice de la protección del despido arbitrario. Me toca salario. El salario es bueno como técnica para rendir exámenes. ¿La ley de teletrabajo entra en el final? Sí. Sí, porque no sé si en los exámenes inmediatos va a entrar, pero fíjense ustedes, un tema que me quedó colgado ahora para desarrollar, se llama, que es una bolilla una unidad que específicamente yo incorporé al programa, es el punto 5 de la unidad 1, dice problemas actuales del derecho del trabajo. No, me quedé pensando, arriba hay un tema que es derecho social comunitario, si quieren táchenlo, porque ese no lo tomamos prácticamente nunca. Volviendo al punto 5, dice, problemas actuales del derecho laboral, desempleo, globalización, flexibilidad laboral, precarización, para subordinados, nuevas tecnologías, uso de Internet, teletrabajo. Esto ya está en el programa hace muchos años, el teletrabajo. El teletrabajo no es porque la ley lo haya dictado, sino hace 30 años que se viene usando y hace 20 que se viene discutiendo una ley. Así que, aunque no sea el texto expreso de la ley, sí vamos a hablar de las características del teletrabajo. Las otras cuestiones siguen con videovigilancia y nuevas cuestiones, el estrés, el acoso laboral, el acoso sexual y el síndrome del quemado, que es el síndrome que se llama burnout. Esto es llamativo porque, si bien yo lo incorporé en el programa hace muchos años, bueno, la realidad es que como se trataba de nuevos problemas, esos problemas cada vez, nuevos problemas o nuevas cuestiones, cada vez están tomando más vigencia. Bueno, el ejemplo lo tenemos con el teletrabajo. Bueno, ya la voz no me da más y ustedes no darán más porque no he hecho ninguna interrupción, les pido disculpas. Así que, sí, yo les voy a ir avisando los puntos que no tomamos. Por las dudas, denle una leidita, porque por ahí les toca a otro profesor. Yo, este es mi último año en la universidad, y ni sé si alcanzo a completar el cuatrimestre, pero porque estoy por jubilarme. Así que no se confíen. De todas formas, es un tema que no se refiere al derecho social comunitario en el Mercosur y en el mercado común europeo. Hay dos menciones por las dudas. Me está diciendo que no está el programa, no sé. Bueno, después yo le voy a pedir a los adjuntos que descarguen en el chat los programas actualizados. Una pregunta, que no sé cómo podemos señalarlo. Prácticamente la gran mayoría está en ese grupo que se llama UNSA Laboral 3. Pero lo que no sé, creo que ha habido muchos que se incorporaron a UNSA Laboral y a UNSA Laboral 2. Bueno, después vamos para unificar un poquito. Bueno, los dejo y espero que no haberle agotado demasiado y nos seguimos viendo o contactando por medio del chat, que va a estar muy interesante porque buscamos que sea interactivo, que a ustedes les guste la materia, que entiendan que es una materia fundamental para ustedes. Creo que la mayoría lo comprende, ¿no? Pero ya vamos a hablar sobre eso en la próxima clase. Saludos para todos.